Hoy, en Multitudes de Dios, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Porque si Satanás está vencido y le fueron arrebatadas las llaves del infierno y de la muerte, ¿de dónde está sacando autoridad legal para seguir molestando? De nuestra forma de hablar. Vamos a poner de fundamento, ¿qué es la semilla? Bíblicamente, la palabra de Dios. La semilla para que crezca necesita tierra. ¿Qué es la tierra bíblicamente? Son atmósferas. Lo hemos dicho muchas veces, que lo que nos venden no son una porción de tierra, sino que son atmósferas. Hemos dicho que 1000 metros cuadrados o 1000 varas cuadradas en esta zona de la ciudad no tienen el mismo precio o valor, son dos cosas diferentes, que en otra parte de la ciudad. ¿Por qué? Porque no nos están vendiendo espacio físico, nos están vendiendo atmósferas. ¿Estamos claros, verdad? Por eso cambian los precios. Entonces nos quedamos con que la semilla es la palabra de Dios y que la tierra son atmósferas. Y aquí vamos a entrar en algo donde se ocupa un poquito de, a veces, objetividad, pero también un poco de fe para verlo. Las atmósferas son creadas por la semilla. ¿Se entiende? La semilla es la palabra de Dios. Y las atmósferas son creadas por la semilla, y por ser creadas por las semillas también están subordinadas a la semilla. Voy a repetir. Las atmósferas son creadas por la semilla, pero están subordinadas también a la semilla. O sea que yo tengo la capacidad de cambiar atmósferas con la semilla. Hay desiertos y hay bosques, si lo quisiéramos ver de una manera natural. Hay jardines y hay lugares que no dan ganas de estar, porque todo es modificado por la semilla. La tierra es modificada por la semilla. Las atmósferas son modificadas por la semilla. Los cielos en la Biblia son dimensiones, porque no es de que allá en el cielo, no, el cielo es una dimensión. Yo no sé en qué lado de la tierra estamos ahora, pero yo si señalo al cielo, no sé si estoy señalando para allá o si visto desde el globo terráqueo estoy señalando a algún lado, a mi costado, no lo sé. Pero quiero que entiendan que cuando Dios habla de cielos, nosotros por la perspectiva y nuestra mente, que todo lo quiere comprobar, señalamos el cielo arriba y la tierra abajo. Pero aquí estamos tratando de entender cómo Dios habla y se expresa. Semilla es la palabra de Dios, tierra son atmósferas y los cielos son dimensiones. Hay gente viviendo hay diferentes atmósferas en una misma dimensión. ¿Qué está queriendo decir? Agarren este ejemplo conmigo. Vámonos a un rascacielos, un edificio altísimo de, ¿qué? 30 pisos. Ya cuando uno está en el 30 pisos, está bastante alto. Entonces hay una persona, un ejecutivo del lado de adentro del edificio, piso de caoba o mármol o alfombras, con su escritorio muy bien vestido. Se nota que es el gerente o ejecutivo o dueño del piso, no sé. Y por el otro lado, a esa misma altura, hay otro hombre limpiando los ventanales. ¿Están acá? Ambos están en la misma dimensión, pero en diferentes atmósferas. No sé si me explico. ¿Se entiende? No vamos a hablar de salvación ni cuáles son las razones de por qué uno está ahí o el otro en otro lado. Hay principios operando ahí, pero desde el punto de vista podemos estar en la misma dimensión y en diferentes atmósferas. Por eso Jesús está durmiendo en medio de una tempestad mientras los discípulos están aterrorizados porque sienten que van a naufragar. Están en la misma dimensión, pero en diferentes atmósferas.
Están en la misma dimensión, pero el muchacho que está afuera limpiando, si no tiene cuidado, si no sujetó bien su arnés o su línea de vida, puede caer y perder su vida. Y lo que lo separa es un vidrio. Vuelvo y repito, la semilla es la palabra de Dios. La tierra son atmósferas creadas y subordinadas por, y a la semilla, los cielos son dimensiones. Basado en lo anterior, hay diferentes atmósferas en una misma dimensión. Hay ricos y pobres, pero Dios no los hizo así. Hay enfermos y sanos, pero no es voluntad de Dios la enfermedad. Hay gente en angustia y temor, y hay gente en paz viviendo situaciones peores que los que están temerosos porque están enfocados en sus fuerzas, sin conocer o sin practicar principios. Así que el Evangelio de Juan, el capítulo 1, dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, el Verbo, fueron hechas, y sin Él, el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, el Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Otra versión dice, no prevalecieron. ¿El principio de qué? La respuesta es el principio de todo. Todo lo que se vio y se manifestó, de todo lo que se ve y se manifiesta, y todo lo que está por verse y manifestarse, lo que le da origen a todo es la semilla. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. No mis palabras, es la palabra de Dios. ¿Qué o quién es el Verbo? La respuesta la encontramos en la lectura de Colosenses 1 del 15 al 18. Refiriéndose a Jesús, dice, obviamente entendemos que el Verbo es Jesús. Y dice, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él, Jesús, y para Él. Y Él, Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, Jesús, subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Ahora se ve más claro. Jesús es la palabra que sale de la boca de Dios. Si yo cambio en esta lectura, o si uno las dos, fíjense lo que dice Juan 1:14. En el principio era el Verbo, Jesús. Y el Verbo, Jesús, era con Dios, y el Verbo, Jesús, era Dios. El Verbo, Jesús, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, Jesús o el Verbo, fueron hechas. Y sin Él, el Verbo o Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, Jesús o el Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Ahora, si yo pongo la palabra Verbo y Jesús en la lectura de Colosenses, se leería de la siguiente forma. Él, la palabra, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Él, primogénito de toda creación, porque en la palabra, o por la palabra, o por Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de la palabra, o por Jesús, para Él y por Él. Y en la palabra,
es que todas las cosas subsisten. La palabra es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. En resumen, pongan atención a esto. Jesús es Dios y Dios es Jesús. O sea, la expresión audible de Dios es Jesús. La instrucción perfecta de Dios es Jesús. La voluntad expresa, hecha sonido, es Jesús. La materia prima de todo lo creado es Jesús. La fuente de toda transformación es Jesús. La sustancia que cambia la naturaleza de lo que nuestros sentidos perciben es Jesús. Lo voy a repetir ahora pensando en la palabra. La palabra es la expresión audible de Dios. La palabra es la instrucción perfecta de Dios. La palabra es la voluntad expresa, hecha sonido. La palabra es la materia prima de todo lo creado. La palabra es la fuente de toda transformación. Y la palabra es la sustancia que cambia la naturaleza perceptible a mi sentido de las cosas. Nuestra manera de hablar cambia bajo la revelación que portamos. Liberamos y manifestamos cuando hablamos como Dios habla. Yo puedo dedicarme a hablar de fracasos, de limitación, de escasez, de deuda, de pobreza, de ruina, de miseria. O puedo saber que las cosas están en la realidad ocurriendo ante mis sentidos, pero la verdad en que camino es otra. En algún momento de mi vida, lo he contado muchas veces, pero viene al caso, yo fui sacado de una corporación donde trabajaba porque no me alineé a la corrupción que había en la corporación. No la pasé bien y llegué al punto de no tener comida en mi refrigerador. Pero como conocía los principios de la verdad, sabía que la realidad está por debajo de la verdad. La verdad es aquello que está escrito de Dios y que me hace creer, y por creer tener revelación y confesar y hablar como Dios habla delante de la realidad para que la realidad sea transformada. Entonces, yo recuerdo, desde siempre me gustó compartir lo que tengo con la gente y nunca esperé a tener para compartir, porque la palabra dice: el que tiene un vestido extra, dele al que no tiene, el que tiene algo que comer, haga lo mismo. Porque no se trata de dar lo que me sobra, sino que la palabra dice: da tu pan del que tienes en la mesa. Empezaron a llegar unos chicos a pedir comida y la muchacha decía: ingeniero, están bien, dale comida. Y se fueron a pasar la voz a las invasiones que estaban cerca de donde vivíamos. Entonces al día siguiente llegaron dos grupos, uno como a las 8:30, el otro como a las 9:30. El siguiente día llegaron tres grupos, 8:30, 9:30, 10:30. Al tercer día le di al dele hasta que la chica me dijo: ya no hay comida. Entonces, la realidad no la niego, pero lo que le niego es que tenga autoridad sobre mi posición, mi identidad en Dios, porque entendí hace mucho tiempo que no vivo de lo que tiene la refri, porque la refri es una manifestación de mi confesión basada en una revelación dada por Dios. Entonces empecé a abrir la refrigeradora y a veces uno tiene que ser un poco loco, ¿no? Y yo le decía: mis sentidos te ven vacía, pero hay una palabra sobre mi vida de provisión que no viene de mi esfuerzo, de mis títulos, de mi cuenta de banco, ni de mi influencia. Viene del amor, la bondad, el favor, la misericordia y la fidelidad de Dios. Así que yo te veo llena inclusive de cosas que no sé qué son. Y no es fácil estar diciendo eso cuando la realidad te está golpeando. El tiempo pasó y el día llegó en que el refrigerador estaba lleno de cosas que yo no sabía qué eran.
La gente puede decir, no, lo que pasa es que consiguió trabajo y empezó, y la gente agarra lo natural y lo sobrepone. Pero hay días en tu vida en que lo natural no te sirve. Entonces es el momento de hablar como Dios habla. Porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahora quiero que se entienda algo. No es repetición de información por temor. ¿Ok? No es repetición. No es un loro repitiendo cosas. Porque la religiosidad da información. La meditación en la palabra hace que el Espíritu te dé revelación. Reitero, no es repetición por información de temor, es confesión por revelación. La enseñanza de hoy se llama la confesión es un principio. La información está en la letra, la revelación está en el Espíritu. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A Dios no le agrada tu esfuerzo, tu arduo trabajo. No le agrada que te estés congregando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Que estés en el grupo de hombres o grupo de mujeres. Que vayas a vigilia, que para mí más que vigilia son desvelos. Y ya les he dicho por qué. Porque las vigilias que aparecen en la palabra del Señor es porque el Señor está ministrando a multitudes y le tomaba el día siguiente. Al día siguiente lo ven cansado en una barca durmiendo. ¿Por qué se cansaba? Y también vemos a Jesús en algunos momentos orando. Pero son pocas las veces que lo ven desvelándose. Entre las veces que más resaltan los evangelios que él se quedó toda la noche orando fue la noche que estuvo orando para escoger a sus 12. Después dice que se levantaba muy temprano a orar. O sea, esto es un tema de principio, no de religión. La religiosidad, además de improductiva, alejó a la gente de una relación de verdad con el Señor. Y metió a la gente enfocada en ellos mismos. Y lo que llamamos iglesias, que no es iglesia, está lejos de ser iglesia, se olvidó del necesitado. A tal grado que nos importa solo nuestra vida, nuestro entorno, nuestra familia, nuestros hijos, y no nos importa el resto. Y eso es una decadencia absoluta y brutal en el sentido de la humanidad. No estoy hablando de decir, amado, amada, yo no soy así, pero amo a la gente. Por naturaleza no soy muy expresivo. Pero eso no me está importando mostrarme compasivo con ustedes. A mí me interesa realmente respirar compasión por la gente. Y eso es algo que lo trae la revelación de la palabra a la vida de un ser humano, la meditación. Hay galardones, dice, para el que lo busca. La pregunta es, ¿dónde lo busco? ¿Cómo lo busco? La respuesta se encuentra en la siguiente lectura, Romanos 10, del 8 al 10 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. No me gusta poner a repetir a la gente, pero esto sí me gustaría que lo repitieran. La manifestación está en la confesión. Hebreos 11, del 1 al 3 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Casi que traducido es: lo que agrada a Dios es la paz que produce la seguridad de lo que no se ve. Se manifestará por hablar como Dios habla. Y la provisión de la sustancia de Dios es la revelación de la palabra, no la información. ¿Se acuerdan los sabios de Oriente? Dice, un rey ha nacido, esa es la revelación. Cuando ellos confiesan, iremos a adorarle. La confesión por la revelación te hace actuar y ser eficiente, y hace que se manifieste en tu vida financiera, física y espiritual la revelación que tienes de Dios. Hay mucha gente hablando de cosas que no vive, y a la gente inteligente, intelectual, no le causa mucha gracia ver gente que habla cosas que no vive. Porque una cosa es la fe, pero esa fe tiene que transmutarse en sustancia para poder ser testigos de que Jesús resucitó. Ser testigos de que Jesús resucitó no es decir que Él resucitó. Ser testigos de que Jesús resucitó debe de verse y tocarse en una evidencia de libertad financiera, que no necesariamente es tener dinero para creerme algo o estar descansando en algo, porque la libertad financiera depende de lo que Dios haya constituido en el corazón de cada uno. Lo hemos dicho muchas veces, pero lo voy a repetir ahora. Hay gente que es feliz en una casa de 2 habitaciones, hay otros que necesitan 15 habitaciones para sentirse libres. Hay otros que están contentos con tener un vehículo que no les moleste y son felices, cómodo, etc. Hay otros que necesitan cambiarlo cada 3 años para sentirse que están en algo. Ni siquiera se les ha arruinado y están pensando en que van a ponerse caros los repuestos o que ya viene la nueva tecnología y que se están echando a perder. No, chicos, después de la vida y la salud, el resto camina solo. Lo que nos hace falta es un poco más de revelación de quiénes somos y qué estamos haciendo acá. No estoy peleado en lo absoluto con la prosperidad. Esa es una revelación que cada uno tiene con el Señor. Y viene dada en paz por Él, sin juzgar. Hay sueños diferentes en cada uno de nosotros. Y sin embargo, los religiosos, cuando le preguntaron dónde había de nacer, porque se extraviaron un momento, y le preguntaron a los escribas, ¿dónde es? En Belén de Judá va a nacer. A mí me están diciendo que un nuevo rey ha nacido, aunque sea por curiosidad llego. Pero como están lejos de la revelación, lo que tienen es información, sabían que en Belén de Judá iba a nacer, pero andaban 3 tipos que vienen del lejano oriente con sus riquezas, oro, incienso y mirra para ir a adorar a un nuevo rey que el sistema no se ha dado cuenta que nació. A veces hay cosas en nuestra vida que están funcionando súper bien y la falta de gratitud y revelación no nos deja disfrutarla. Y hasta que aparecen sobresaltos y gritos de angustia en nuestra tienda, no nos dábamos cuenta que estábamos bien. Porque es tan extraña la ambición, tan extraña la competencia del sistema y del mundo, que no nos deja disfrutar lo que somos y lo que tenemos, porque hemos perdido nuestra identidad. La carrera es absurda. Y no estoy divorciado del deseo de prosperidad, ni de salud, ni de paz. Solo estoy diciendo que nos hemos perdido disfrutar lo que tenemos porque no sabemos exactamente hasta dónde llegar. Así que luego dice, si el adversario le fueron arrebatadas las llaves del infierno y de la muerte, ¿de dónde toma poder legal o autoridad para robar, matar y destruir? Voy a repetir. Si al adversario le fueron robadas las llaves,
del infierno y de la muerte. Cuando hablo de muerte, no es solamente muerte física, muchachos. Hay muerte financiera. Estoy hablando de limitación, escasez, deuda, pobreza, dependencia financiera. Estoy hablando de la salud y estoy hablando de la falta de paz. Porque es extraño pasar toda una vida queriendo hacer dinero y la otra mitad de la vida con el temor de que no se vaya a perder y en ningún momento disfrutarlo. Entonces, si al adversario le fueron arrebatadas las llaves de la vida, del de la muerte y del infierno, ¿de dónde toma poder para seguir molestando legalmente personas, familias y naciones hasta el día de hoy? La respuesta es de nuestras palabras ociosas. ¿Por qué? Porque todo esto obedece a la palabra. Hemos venido hablando, las lecturas, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, todas las cosas por el verbo fueron hechas, sin el verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en el verbo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero somos tan descuidados para hablar y creemos que así sutilmente no está pasando nada cuando hablamos. Miren cómo es que la materia prima yo le comentaba a alguien, a un amigo esta semana y le decía, te voy a contar algo un poco metafísico, en conversaciones extrañas, que la materia prima de tu cuerpo no es plasma, células, músculos, mecanismos óseos, ni venas ni arterias, sino que es una palabra. Si en ese teléfono ahorita alguien te llama y te dice que te depositó $1 millón o te entra una lectura, un WhatsApp y te dicen que te acaban de regalar $1 millón, la química de tu cuerpo va a cambiar. Porque él reconoce que la materia prima de su naturaleza es la palabra. Yo, así de bonito que soy, solo soy la expresión genética de la unión de mi mamá y de mi papá. Pero no, yo soy más que este cuerpo. Y ustedes son más que ese cuerpo. Somos un ente llamado o conocido como alma eterno, una luz, un aliento de vida dado por Dios. Y le dije, ahora cambiemos la naturaleza. Y no va a pasar, le digo yo. Que te llamen por teléfono y que te den una mala noticia, o que te escriban al WhatsApp y te den una mala noticia. La química de tu cuerpo también va a cambiar a tal grado, va a cambiar que dependiendo la dimensión y el tiempo que dure esa mala noticia, va a afectar tu condición física, tus órganos. Pueden ser tus riñones, tu hígado, tu corazón, tu presión arterial. ¿Por qué? Porque la materia prima de tu ser son las palabras. A mí muy poco me escuchan hablar de muerte, de enfermedad, de juicios. No hablo de esas cosas. Parezco una persona como un meteoro que no está consciente de lo que está pasando. Quizás estoy tan consciente por encima de todos que la revelación de la confesión y de la verdad a la que estoy adherido en Dios me hace alejarme de las palabras ociosas, porque en vez de ayudar, matan. Le ponen leña a un fuego en el que no quiero estar. Entonces no es que sea distante o que me pierda, me extravío, no. Lo que pasa es que he aprendido a hablar y moverme en medio de otras palabras, porque no tengo otra opción, porque la materia prima de mi sustancia son las palabras. Y he aprendido a meditar en ellas y hay que enseñarle a una generación que aprenda a hablar. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde puedo tener nuevos inicios. En el principio, ¿de qué? De todo. Siempre hay una palabra, así que prefiero iniciar mi camino hablando como Dios habla, aunque no tenga evidencia natural de que pueda ocurrir. Pero a Él le agrada la fe. Y la fe es hablar en medio de las montañas de imposibilidades, como Él habla. Es fácil meterse en conversaciones, criticar a los gobernantes,
hablar de la inflación, de las deudas, de la enfermedad, de los juicios. Pero se necesita un estado de fe y volar a otra dimensión para saber mi identidad en Dios y saber que todo es afectado por la palabra. En el desierto, el adversario vino contra Jesús queriendo tergiversar la revelación de la palabra. Esa es una batalla de otra dimensión. Un Dios hecho hombre, Dios 100%, Dios y 100% hombre. ¿Por qué 100% Dios? Porque su gestión no se dio por medio de una relación sexual, sino por una palabra que no encontró posición en una virgen y que le dijo, hágase en mí conforme tu palabra. Y la palabra buscó el óvulo y se convirtió en un bebé. Entonces, 100% Dios porque su concepción no es sangre humana, pero es 100% hombre porque cuando se hizo carne, la palabra se hizo carne, cuando la palabra es recibida sin obstáculos mental, se convierte en aquello para lo que le envías. Y entonces 100% hombre porque se alimentó de un cordón umbilical, rompió fuente, se amamantó, sudaba, comía. ¿Ustedes piensan que no le dolieron los latigazos? O cuando le está diciendo, Señor, aparte de mí esta copa, no tenía angustia. Se le reventaron de la presión arterial sus vasos sanguíneos. Y nos gusta pensar que los milagros que hizo es porque era Dios. Era 100% Dios, pero no estaba usando el poder de Dios. Él estaba usando el poder de la fe, basado en lo que su padre le había dicho que él era. Hay días que lo único que tenemos para cambiar nuestra situación, hay siempre, es una palabra. Solo una palabra. Lo que conocemos de Dios, lo conocemos porque alguien nos presentó una palabra revelada, que fuimos creyendo y que fue alimentando. Cuando la fuimos poniendo por obra, se fue convirtiendo en testimonio delante de nosotros y pudimos ver acontecimientos en nuestra vida que no tienen otra explicación más que lo supernatural, como dice en inglés, o lo sobrenatural en español. Dios es una palabra y no está lejos, está dentro de nosotros. Nosotros decidimos haciendo uso de nuestra libertad si hablamos conforme las promesas de Dios. ¿Cuáles promesas? Las que te invito a conocer cuando te pido que leas la palabra. No te estoy pidiendo que leas la palabra para llenar un requisito religioso, sino porque las profundidades financieras, físicas y espirituales que estamos buscando están ahí a través de la meditación. Vamos chicos, todos un día vamos a partir de acá. Y no venimos a pasarla mal. De verdad que no venimos a pasarla mal. Fuimos mal enseñados, eso es todo. Juzgados, temerosos, queriendo buscar recompensas por esfuerzos. Nadie se atrevió a saber cuál es nuestra verdadera identidad y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo en un tiempo que se llama o un periodo de gracia, donde fuimos puestos para anunciar, establecer, fortalecer y ensanchar el reino de Dios sin dejar de vivir y de disfrutar. La gente allá afuera lo que necesita es ver que lo que nosotros estamos predicando lo estamos viviendo. Nadie quiere unirse a un perdedor, a un fracasado, a un endeudado, a un enfermo. La gente quiere ver que Dios está funcionando en la vida de la gente. Ser cabeza y no cola, estar arriba solamente y no abajo. Bendito al entrar, bendito al salir, bendito en el campo, bendito en la ciudad. Gente que no importa su profesión, su apellido, lo que tenga en el banco, te transmiten algo cuando te acercas a ellos, que te hagan sentir que la vida es otra cosa. Palabras cambiando. La única forma que yo tengo de presentarles a Dios es la forma en que Él se reveló a mí y se reveló por medio de una palabra. Pero tengo que aprender a hablar, escoger con quién hablar, de qué hablar, cuánto tiempo hablar. No son palabras vacías ni repeticiones como ese montón de podcast, ¿verdad? Tienes que manifestar. Entre el esfuerzo humano, no. 10 formas de ganar al hombre perfecto.
15 formas de la chica perfecta. Esto vuelve loca a una mujer. Esto vuelve loca a un hombre. Dice que al hombre que Dios ama, el premio que le da es una buena esposa. Totalmente diferente. Donde metes esfuerzo y no te funciona, te cansas porque aparece el gurú del amor, el gurú del desamor. Y haciendo una de billete con tanto ignorante, porque les pagan por esas estupideces a ellos. Ellos están en el negocio, no son tan tontos como la gente que está todo el día haciendo TikTok o buscando en TikTok 21 maneras de mantener tu riqueza. Uno ocupa vida y salud. Una dependencia absoluta de Dios sin ser incrédulo. Un día le pregunté al Señor, ¿por qué me permitiste estudiar ingeniería eléctrica? Por el mundo al que te iba a meter, me dice. Nunca has visto un electrón, pero conoces el poder que tiene. Era más fácil para mí mostrarte la fuerza de mis palabras, la confesión del Espíritu, que a alguien que ocupa muestras para todo. Lo comprobaste en el papel, de alguna manera había menos rechazo físico en tu mente para ver que hay cosas que no ves y que sin embargo existen. Ahorita todo el mundo anda hay gente que hasta tiene hasta 2 teléfonos acá. Si todos nos pusiéramos a hablar en cualquier lugar, no va a chocar ninguna frecuencia. Estamos llenos de energía que no vemos, comunicaciones que son reales. Pero nos cuesta entender esto porque no nos lo enseñaron desde niño. Solo nos enseñaron el esfuerzo, el merecer. De la gracia nadie habló ni de la misericordia. No nos enseñaron a ver a Jesús en el Antiguo Testamento, menos en el Nuevo. Y es un correr de ida para abajo y aquí hay frustración, amargura y temor, creyendo que no estamos alcanzando, que no estamos sirviendo, porque no estamos confiados de que hay un propósito, una predestinación para nosotros. Y la vida se va. Así que el adversario vino en primer lugar contra la identidad del Señor y le dice, si eres hijo de Dios, oigan bien, vino a querer establecer duda en la provisión, que es la prosperidad, y le dijo, di a estas piedras que se conviertan en el pan. El pan representa ahí la provisión. Y Jesús le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le está diciendo, el hombre es más que carne, yo soy más que carne. Y es como en la carta de Juan, cuando dice, amado, yo deseo que seas próspero. Ustedes saben que uno descansa cuando sabes que Dios quiere que seas próspero financieramente. Y Él te enseña principios nada más, dar para recibir, sembrar para cosechar. Vino el Satanás a querer establecer duda en la protección y en la salud. Lo subió a lo alto del pináculo del templo y dijo, tírate de aquí abajo porque escrito está. Miren cuando te cambian una revelación. Él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Él no se iba a tropezar en una piedra, sí iba a estallar contra una piedra al final del viaje. Cuando te cambian la revelación te hacen vivir mal. Y como la batalla que están teniendo es de espadas, pero de espadas invisibles, lo que el sistema te dice contra lo que ha salido de la boca de Dios, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Tercera carta de Juan, amado, yo deseo que tengas salud. Mi deseo, mi voluntad es buena, agradable y perfecta, pero ocupo enseñarte a hablar. Porque yo soy una palabra. Todas las cosas que deseas para ti está a través de la meditación y la revelación. Debes de entender que te amo. Tu cuenta está pagada. No ocupo tu esfuerzo, solo ocupo que creas que te amo y que te quiero próspero, al nivel del diseño de prosperidad que puse en tu corazón. Te quiero sano. Y en la tercera tentación le dice, vino a querer establecer duda en la plenitud de la herencia y la deidad de Jesús y le dijo, todo esto te daré cuando le mostró el mundo, los reinos y las riquezas. Si postrado me adoras. Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es una batalla donde se están peleando las 3 grandes luchas de plenitud del ser humano.
Un ser humano está pleno cuando tiene libertad financiera, cuando tiene salud y cuando tiene paz. Y Satanás llegó a tocarle esas tres áreas, haciéndolo querer dudar de la identidad de hijo y de la voluntad de Dios. Cuando le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Luego le dijo, arrójate de aquí. Y la tercera le dijo, adórame. Se está queriendo meter con la prosperidad, con la salud del cuerpo de Jesús y con la seguridad de que es un hijo de Dios. Todos los que han creído en su corazón y confesado con su boca que Jesús es el Señor, todos somos salvos ya. Aquí no estamos viniendo para ver si somos salvos o venimos a reconciliar que pequé ayer, anteayer. No, ya somos salvos. Sobrenaturalmente fuimos apartados y lavados eternamente por la sangre. El Espíritu Santo y la convocación que hacen una reunión como esta es levantar su pensamiento para que haya un aceleramiento, porque allá afuera sí hay gente que ocupa conocer este evangelio, pero quieren seguir a gente próspera, a gente sana y a gente que tenga la seguridad que aunque sean imperfectos, no dejan de ser en ningún momento hijos de Dios. Yo cuando tengo diferencias con mis hijos o los que son padres pueden tener diferencias con sus hijos. Se puede haber un mal momento, pero no pueden irle a sacar el ADN y la sangre. Nadie puede anular la sangre con la que fuiste lavado. Tú crees que quieres ser próspero, no tienes ni idea las dimensiones a las que nos quiere llevar el Señor, pero no hemos podido, no nos ha servido lo que nos enseñaron. Es evidente que no ha servido. La iglesia está sin milagros, sin poder financiero, sin paz, sin influencia, porque nos enseñaron mal. No nos han enseñado a leer, a buscar a Dios en la palabra y mucho menos a conversar ni a hablar. Y a todos nos falta. Romanos 10:17. Así dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es casualidad tanta lectura. En el antiguo pacto, en el nuevo pacto, las dimensiones y las atmósferas fueron creadas por una palabra que salió de la boca de Dios. ¿Se acuerdan que dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego el verso 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no crea cosas ni desordenadas ni vacías. Es obvio, es evidente. Está en los museos, está la evidencia de los millones de años que han pasado. Entre el verso 1 y el verso 2 pasaron millones de años. La evidencia está en los museos. Las osamentas de los dinosaurios. No estamos peleados con eso. Lo que falta es revelación. No se puede negar lo que está a la vista. Evidentemente pasaron millones de años entre el verso 1 y el verso 2 hasta que hubo la gran rebelión. El mundo científico lo conoce como Big Bang. Nosotros lo conocemos como la gran lucha entre Luzbel y Gabriel. No podría haber contradicción en esto. Pero nos metieron tanta religiosidad y tanto rito que la gente lógica, inteligente se apartó porque dijo, eso no funciona. Ellos no están peleados con Dios, están peleados con la estupidez de la religiosidad. Y entonces dijo Dios, cuando quiso reordenar, sea la luz. ¿Saben qué es la luz? La vida. Lo que él dijo fue, vida, manifiéstate. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, lo que ahora vivo en mi naturaleza carnal, lo vivo por mi forma de hablar. ¿Cómo manifiesto entonces a Jesús? Exactamente como Él manifestó al Padre, hablando o enviando la palabra o convirtiéndose en el verbo que toca. Porque cuando Jesús tocaba a la gente, ¿quién es Él? El verbo. El verbo estaba tocando a la gente. Cuando Jesús enviaba la palabra, el verbo iba a hacer la labor. Y si Él ya vive en nosotros, porque Él ya vive en nosotros. Y no te preocupes que las cosas que estás haciendo mal no le tomaron por sorpresa. Porque te amó, te trajo a casa para formarte, no para condenarte. Él no va a hacer una inversión tan alta y dejarla en tus manos para que la eches a perder. Él no es un mal inversionista. Lo que hizo, lo hizo para siempre. Alfa y omega, principio y fin. Primero y último.
Somos salvos para siempre. Nos trajo a casa porque nos amó. Así que no le está tomando por sorpresa las cosas que no estamos haciendo bien. Nos sigue amando y nos está perfeccionando. El asunto es que entre más rápido tomemos la decisión de tener intimidad con su palabra para meditarle y empezar a hablar como Él habla, más rápido vamos a ver en nuestra vida manifestados los sueños que puso en nuestro corazón, financieros, físicos y espirituales. Miremos 2 o 3 ejemplos, estamos saliendo. En Lucas 5:24, un hombre aparece, lo meten por el techo, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Empieza la gente a murmurar, ¿quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Bueno, para que sepan, le dice que el Hijo del Hombre, que somos cada uno de nosotros, tenemos el poder para perdonar pecados. Hombre, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Una palabra. Luego hay otra. Está en el estanque donde un ángel bajaba. Esa que acabo de leer está en Lucas 5:24. Ahí en Juan 5, del 4 al 8 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y al que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano y cualquier enfermedad que tuviese. Y había ya un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. La palabra operando. En Mateo 8, 2 y 3 dice, he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó y dijo, quiero. ¿Qué lo tocó? La palabra. Cuando Jesús toca, es la palabra. Cuando Jonás llevaba una palabra, ¿se acuerdan? Una palabra para Nínive. Pero él no quería ir a Nínive, así que agarró un barco para otro lado. Empieza el barco a moverse. Y él dice, tiran suerte y aparece él y le dicen, tírenme a mí al mar y la tempestad se va a calmar. ¿Por qué? Porque él era una palabra de Dios. La palabra de Dios siempre calma la tempestad. No sé si se entendió. El tipo portaba una palabra que no había soltado todavía. Cuando él toca el mar se calmó. Todo el mundo se fija en la ballena y en la escuelita dominical, y Jonás y la ballena. ¿Qué? Es una palabra que fue lanzada. Jesús se paró en la barca, se estaba moviendo, dijo, calla, enmudece. El punto, ¿qué quiere decir usted? Que aprendamos a hablar. Eso es todo. Mateo 8:8, el centurión contestó, Señor, no merezco que entre bajo mi techo, pero basta que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Y Apocalipsis 12:11, aquí terminamos, cuando está dando referencia de la victoria nuestra, dice, y ellos, nosotros, vencieron a Satanás por la sangre del Cordero. Es la convicción de que soy perdonado de mi pasado, mi presente y mi futuro, y por el testimonio de su boca. ¿Por qué? Porque si Satanás está vencido y le fueron arrebatadas las llaves del infierno y de la muerte, ¿de dónde está sacando autoridad legal para seguir molestando? De nuestra forma de hablar. ¿Se entendió? Repito, no es repetición de información por temor, es confesión por revelación. La confesión es un principio, la información está en la letra, pero la revelación está en el espíritu.